UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. Harold Vilches, el llamado Rey del oro. Conocido como rey del oro. Rey del Oro. Capítulo 3. Lo que brilla, se ve. La segunda vez que cruzó a Tacna, el 19 de julio de 2014, Harold Vilches regresó con 19 kilos de oro. Para atravesar la frontera, hizo lo mismo que la semana anterior. Metió el cargamento en las puertas del auto Mazda plateado. Con el oro en Arica, fue al aeropuerto para abordar un vuelo. Allí, su pesado equipaje no pasó desapercibido. El aduanero se lo quería quedar, de hecho se lo había quedado, ¿cachai? Y yo fui, los pesqué y me lo llevé igual. Le dije, no, esto no es robado y esto es mío. Te lo puedo andar trayendo, no, pero es que la factura de esto no, esto es mío. Le di un PDI y le dije, ¿usted me va a detener? No tengo por qué. Ya, entonces me voy a tomar el vuelo. Me dijo, no, te van a estar esperando en la aduana en Santiago. Le dije que me espera quien quiera, me da lo mismo. En Santiago nadie lo detuvo y Vilches olvidó rápido el episodio. Pero ese tira y afloja dejó huella. La aduana de Arica abrió una investigación. En ella estableció que esos 19 kilos de oro estaban avaluados en 300 millones de pesos, unos $500,000. También perfilaron a Vilches, que su padre se dedicaba a la venta de joyas y que su tío Enrique, el dueño de Joyas Barón, tenía antecedentes por contrabando de oro desde Ecuador. El informe con esos datos llegó a Santiago. Soy Marcela Chacaltana Araya, soy jefa del Departamento de Defensa Judicial de la Dirección Regional Aduana Metropolitana. La abogada Chacaltana quedó a cargo de la investigación. Entonces la aduana de Arica empezó a revisar estas personas, digamos, quienes habían viajado en ese vuelo, y entre los pasajeros se dan cuenta que está Carlos Rivas, Javier Concha y Harold Vilches. Los empiezan a revisar a cada uno y se dan cuenta que Javier Concha tenía un vehículo que registraba salidas e ingresos por Chacayuta. Chacaltana se refiere al pequeño auto plateado en el que habían cruzado en 2 oportunidades a Tacna. Los fiscalizadores supusieron que en esos viajes habían ido a buscar oro. Las sospechas tenían sustento. Meses antes, la aduana peruana había alertado a la chilena del aumento del contrabando de oro. Y eso fue a propósito de unas incautaciones de oro que hicieron en Perú, en Callao, y porque estaban viendo que había una gran exportación de oro de la minería ilegal asociada al crimen organizado. A raíz de estas incautaciones se dieron cuenta que lo que podía ocurrir era que esta mercancía se trasladara a los países vecinos para finalmente ser exportada a Estados Unidos, Dubái, Suiza en ese tiempo. La aduana chilena cruzó esos antecedentes con los registros de exportaciones. Y se dan cuenta que Harold Vilches tiene varias empresas acá y que ya había hecho muchas exportaciones de oro. Y oro no minero, que no era habitual, no era una exportación habitual. Vilches continuaba con el contrabando sin saber que era investigado. Estuvo en Tacna el 2 y el 8 de agosto de 2014. En esas 2 ocasiones, y tal como la primera vez, una empresa de transporte de valores trasladó el oro desde Arica a Santiago. Así evitó la fiscalización en el aeropuerto. Fue tal el nivel, ¿cachai? Que yo exportaba, ponte tú, 60, 100, 200, 300 kilos por semana. Y la competencia exportaba 10 kilos por semana. Ya hasta incluso le compraba a la competencia para que no exportara tanto. El dinero en su cuenta corriente aumentó a la misma velocidad que su codicia. A poco más de un mes de haber firmado contrato con Fujairah, ya le había exportado a la refinería de Dubái casi $7 millones en oro.
Si yo hubiese tenido 100.000 kilos de oro, me los compran al tiro en el día y me lo pagan. Y la ambición en el fondo rompe el saco. En esta historia, ese saco se romperá varias veces. La primera, el 14 de agosto de 2014. Harold Vilches lo recuerda nítidamente. Es jueves. Javier Concha y Carlos Rivas vuelan de Santiago a Arica en un quinto viaje de contrabando. Toman el auto, cruzan a Tacna y van en busca de 48 kilos de oro. Es la primera vez que Vilches no los acompaña. En ese mismo momento, él va volando a Lima para reunirse con el peruano Rodolfo Soria. En su cabeza mastica un plan. Necesita que Soria le presente a un proveedor más grande. Entonces le dije a Rodolfo, pero quiero comprar más. Y ahí me presenta a Peter. ¿Qué te dice? Que hay un tipo que tiene problemas legales, pero en realidad te puede conseguir más oro que yo. Y claro, pues, podía, pues, pero muy del narco. Pues. Peter exportaba a Miami. Ya lo estaba buscando como el FBI, ¿cachai? La DEA. Peter Ferrari, lo recordarán ustedes, es posiblemente, para muchos, el más grande exportador de oro ilegal en el Perú. Algunos periódicos lo han bautizado incluso como el Atahualpa peruano. Peter no era cualquier contrabandista. Su vínculo con el oro comenzó en la década de los 90. Peter Ferrari es un empresario del oro, tenía una pequeña joyería en los años 90, así comienza él, con una pequeña joyería donde compraba oro a mineros artesanales. El periodista César Romero siguió de cerca la historia de Ferrari. En algún momento, en los años 90, empieza a exportar pequeñas cantidades de oro a Estados Unidos. En los 2000, su negocio escaló explosivamente de la mano del auge de la minería informal en la región amazónica de Madre de Dios. Con ese flujo de oro ilegal extraído de los ríos, Peter Ferrari alcanzó su esplendor como contrabandista. Todos lo reconocían como el más grande exportador de oro. Peter Ferrari no era su nombre real. Su nombre era Pedro Pérez Miranda, que es un nombre muy común en nuestro país. Digamos, abundan mucho los Pérez y también los Pedros. Entonces era un nombre común y él asume ese nombre. Peter Ferrari, un poco decir que tenía ascendencia italiana, que era un poco europeo. Ferrari o Pérez Miranda ganó millones de dólares y también influencia. Demostraba ese poder adquisitivo en sus fiestas, en su casa, cuando hacía una fiesta, hacía ostentación de las grandes cantidades de dinero. Hay fotos de las fiestas que él realizaba en su casa donde mostraba las barras de oro, las cadenas de puro oro, ¿no? Esas fiestas eran en Lima, en una mansión custodiada por guardias armados. En la pared de su oficina, sobre el asiento del escritorio, Ferrari tenía un cuadro de Tony Montana, el protagonista de la película Scarface. En esa casa lo visitó Vilches. Era un tipo súper paranoico y que pensaba que todos lo iban a delatar, matar y... No, horrible. Ese tipo le da lo mismo deforestar la Amazonas, le da lo mismo matar a una persona, le da lo mismo todo. ¿Cachai? Como que ya cuando cruzáis todos los límites y te da lo mismo, que todo lo topáis con plata. Creo que no quería nunca llegar a ser alguien como él. A Vilches igual le interesó su oro. Me ofreció un mejor precio que Rodolfo y mayor cantidad. Era un tipo que, no sé, pues te exportaba 1.000 kilos al día. Es locura. Quedaron de acuerdo en que las transacciones se realizarían en Lima. Te puedo vender lo que crees. ¿Cuánto? Tengo 500 kilos. Cerraron el trato y se dieron la mano. Un nuevo salto en las grandes ligas del comercio ilegal de oro. Yo al momento de tener 500 kilos llamaba a Fujaira y era como, ¿saben qué? Tengo 500 kilos. Y lo hubiese dicho, tengo 1.000. ¿Cachai? Para haber comprado de esos 500 kilos 2 veces a la semana. Al llegar al hotel, Vilches llamó a Rodolfo Soria para decirle que se había arrepentido. Le dije, ¿sabes qué? Igual me ha dado como un poco de miedo hacer negocios con él porque está más dedicado a... Parece que está relacionado con el narco, como que tiene algunos homicidios acá.
Dijo, sí, no, pero en realidad somos amigos hace tiempo. Me dijo, quedan tranquilos, si él es como mi hermano. Y le dije, aunque sea muy hermano tuyo, le dije, me da terror hacer algo así. Que ya no era un negocio ya tan empresarial, pero era como estar jugando a la mafia. Vilches regresó ese mismo jueves 14 de agosto a Santiago. Apenas aterrizó, recibió un llamado de Javier Concha, su jefe de operaciones. Junto a Carlos Rivas se encontraban en Arica, luego de haber regresado de Tacna con 48 kilos de oro. Malas noticias. Le contó que la empresa de transporte de valores que usaban para llevar el metal de contrabando a Santiago había suspendido sus operaciones. Por eso habían decidido llevar por mano los 48 kilos de oro en un vuelo comercial. Antes de abordar, la aduana les incautó las barras. Y me dice, no, es que necesito una factura urgente, ¿cachai? De la cantidad de los kilos de oro que tenemos acá. Con la factura pretendían recuperar el oro aparentando que lo habían comprado legalmente. Vilches corrió a su oficina y tomó el talonario de una de sus 6 empresas. Y me acuerdo que eran facturas de papel y yo no las tenía timbradas. Bueno. Hago la factura, la escaneo, la mando. Y vieron que la factura no estaba timbrada, factura ideológicamente falsa. Entonces fue mi error. La aduana no solo se quedó con los 48 kilos de oro, presentó también una querella por contrabando. Vilches se concentró en recuperar las barras incautadas. En paralelo, le informó a Fujairah, la refinería de Dubái, que tenía un problema operativo. Cuando me incautaron en Arica, lo primero que hice fue llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Me incautaron, perdimos 3 palos verdes. Y fue como, ya ok, vamos a viajar a Chile y vemos cómo lo solucionamos. Un grupo de ejecutivos de Fujairah llegó a Santiago. Vilches les dijo que el problema no era tan grave porque aún tenía activa la ruta de Argentina. Ofreció también abrir otras rutas. Para eso necesitaba un respaldo que lo habilitara para viajar por Latinoamérica buscando oro. Les planteé cómo ser representantes de ellos en Latinoamérica. Es como que a ellos no les interesaba mucho que yo tuviera, digamos, como un rol tan presente o tan marcado en su empresa, sino que finalmente les interesara que le llegaran toneladas de oro a Dubái. Vilches entendió el mensaje. Solo sería útil si era capaz de atravesar el océano con grandes cantidades de oro. Aprovechó la visita para demostrar que aún era un buen proveedor. Una noche llevó a los ejecutivos de Fujairah a un club nocturno, el Diosas. Entre botellas de whisky, espumante y mujeres, Vilches aprovechó de hacer negocios. El día anterior le había llegado una carga de 50 kilos de oro desde Mendoza. A esa hora, las bolsas de metales estaban cerradas. Vilches les vendió el oro a ciegas. Fue una apuesta. Y les dije, ya, cerremos un precio. Bajo, sube, perdí el tipo o pierdo yo nomás. Cuando abrieron los mercados al día siguiente, el precio oficial del oro era inferior al que habían acordado en el club nocturno. Vilches había ganado. Cosa que como que gané como 100 palos, ¿cachai? O un poco más en esa noche. La transacción de oro en Diosas bajó el estrés que había generado el decomiso en Arica, pero no resolvió el problema. Para evitar nuevas incautaciones, ellos mismos traerían el metal por tierra hasta Santiago. 2.000 kilómetros de ruta. Le encargó esos viajes a un conocido colaborador, Dagoberto Monedas. Como yo confío en Dagoberto, le pedí a Dagoberto que siguiera haciendo ese negocio y hacía esa ruta de ir hasta Tacna y volverse para Santiago. Para cruzar a Perú, utilizaron otro vehículo, uno sin registros migratorios. Nosotros llegamos a Calama y en Calama compramos el auto y nos fuimos a Arica. La primera vez, Dagoberto cruzó a Tacna solo. Nunca había ido a Perú. Los peruanos lo citaron en un motel. Llevaba $2 millones. Se transó, contamos, vimos la diferencia, no pesé siquiera las barras, confiando en que era el material, al ojo nomás, y chao, la idea era entrar y salir. En el estacionamiento del motel ocultó el oro en las puertas del auto y regresó a Arica. El hecho de ya llegar a la aduana, por ejemplo, ya te da temor, po. Al policía de migraciones le dijo que venía de una fiesta. Desde ahí hasta Santiago fueron más de 22 horas manejando.
En el camino le resonaban las palabras que Vilches solía decirle. Tranquilo, Dago, que todo va a salir bien. Tengo todo controlado. Como siempre decía que tenía todo controlado. A la semana siguiente cruzó nuevamente a Tacna. En ese viaje lo acompañó Vilches y Carlos Rivas. Esta vez, Rodolfo Soria lo citó en una cancha de fútbol de tierra, en medio del desierto. Pero era así un peladero, pero con tierra, sin pasto, era de tierra como una cancha de tierra. Y de noche, pues donde no tenía la más puta idea dónde estáis parados. Nuevamente sintió miedo. Tranquilo, Dago, que todo va a salir bien. En la oscuridad repasaba mentalmente un plan de escape. También se culpaba. Como mierda me metí aquí, bro. Imaginaba su muerte. Un balazo en medio de la nada. Hay muchas formas de hacerlo sin correr ese riesgo de que te peguen un tiro. Un tiro ahí en esa cancha no habría ni escuchado. Bueno, no había nadie. Y aparte, como estaba oscuro de noche, no se sabía dónde estábamos. Si los costó incluso encontrar la carretera de vuelta. Dagoberto también comenzaba a experimentar los síntomas de la fiebre que producía el oro. Partió vendiendo monedas, prestó facturas falsas y terminó cruzando la frontera con cientos de kilos, transando con el crimen organizado. ¿Cuánto te ofreció por viaje? Por el primer viaje, donde fui solo, me ofreció 4 millones. No, 6 millones, que no me los pagó. Por el segundo viaje, donde fui con Carlos y él, donde lo llevaron a la cancha, ese me ofreció 2 millones. Y tampoco me pagó eso. Entonces ahí ya empezaron las relaciones a fallar. Le pagué los viajes a Dagoberto y más que pagarle los viajes, igual incluso de repente necesitaba plata para hacer negocio, le pasaba plata. Tal vez él quería recibir más plata, pero en realidad lo que hacía era manejar, ¿no? Dagoberto describe un rasgo de Vilches que es avalado por algunas personas que se cruzaron en su camino por esos años. Lo identifica como un sello personal. Utilizar intermediarios para absorber su conocimiento del negocio y sus contactos, y luego desecharlos. En el mercado está considerado como es un buen maricón, dicen tal claro, un buen maricón que te caga. No te cagó en plata, pero te cagó con el cliente. Y la ambición en el fondo rompe saco. Entre septiembre y noviembre de 2014, Vilches envió $10 millones en oro a Fujairah. Como nunca, tenía los bolsillos repletos de dinero. Llegó a tener 10 autos, un Audi A4, una camioneta Chevrolet Suburban, un Mercedes-Benz CLK 55, entre otros. En la segunda mitad de 2014, dejó el hogar familiar en Cerrillos y compró una casa de 650 millones de pesos en las brisas de Chicureo. Y no fue que pagué 650 millones de una, sino que fue en un periodo. De hecho, yo di como un pie, la escritura parecía que la compré, no sé, de un pie de 100 millones al tiro, y el resto eran cuotas como de 33 millones y algo. La casa tenía 3 pisos, 500 metros de construcción, 2 habitaciones, estacionamiento para más de 10 autos y estaba sobre un terreno de 3.000 metros cuadrados. De hecho, tenía una piscina, ¿cachai? Un quincho, piscina para niños. Vilches llevó a vivir ahí a su mamá, a su abuela enferma y a su papá que aún mantenía secuelas de la ACV. A veces cuando llegaba de, no sé, pues de un viaje era como que ni me topaba con mis padres, ¿cachai? Era como que los tenía que ir a saludar donde ellos estaban en la casa porque si no los veía. Tenía 2 empleadas que se encargaban de la limpieza y una enfermera. Es que una vida totalmente distinta, ¿no? De hecho, el costo de vida era muy idiota, ¿cachai? Como que no... Mantener la casa y eran como, no sé, gastaba como 5 millones mensuales. Venía el tipo a limpiar la piscina, no sé, 3 veces a la semana, jardinero todos los días. ¿Y te gustaba esa vida? Yo creo que al principio sí, después era me encontraba muy tedioso. Sentía que todo era plata, ¿cachai? Eso es lo que no me gustó finalmente. Esa reflexión vendría mucho más tarde. Por entonces, todo era euforia. Comprar, vender y más utilidades. En las brisas de Chicureo, se hizo socio del club de golf. Fui como 3 veces al club de golf. ¿A qué? A sentarme, conversar, comer algo y reuniones. ¿Nunca jugaste al golf? No, de hecho lo detesto porque la vez que me llegó una pelota de golf me quebró el parabrisas de un auto.
Ese año 2014 también se compró una casa en Tunquén, una zona costera cerca de Santiago. Una casa, pero como parcela grande, también como 12 habitaciones. Fui 2 veces cuando la compré y cuando la vendí. Nunca la amobló, no habían camas ni sillones, nada. Lo que más le gustaba de esa casa era el terreno de 5.000 metros cuadrados, ideal para llegar en helicóptero. En un momento me quise comprar un helicóptero acá en Chile. Esas cosas igual pasaban por mi mente, pero como un tema de que andáis como tanto en auto que es tedioso, ¿cachai? Que es como mareado y te dan ganas de como llegar más rápido y no pasar por tacos. El helicóptero fue algo que descartó, en parte porque a fines de 2014 el negocio con Fujairah se complicó. Aunque le estaba sacando el máximo rendimiento a las rutas de Tacna y Mendoza, a fines de octubre de ese año las exportaciones estaban 250 kilos por debajo de lo que por contrato debía enviar a Dubái. Los ejecutivos de Fujairah temieron que Vilches no cumpliera el acuerdo. Por eso contrataron a una conocida abogada chilena. Tu nombre y tu cargo para el registro. Catherine Latrop, abogado, socia de Latrop Blanco Goldbound. Latrop era especialista en derecho penal. Y si bien hasta ese momento todo se trataba de un conflicto comercial, el asunto rápidamente tomó características de estafa. A comienzos de noviembre de 2014, una parte de los $5,2 millones que Fujairah dejó en garantía para respaldar la compra de oro desapareció. Entonces ahí empezó como, ¡hey! ¿Qué está pasando? El conflicto tenía su origen en la incautación de Arica. Como Vilches no pudo enviar el oro a Dubái, no tuvo dinero para reponer la línea de crédito. Entonces, el Banco Santander cobró una cuota de la garantía. En pocas semanas, los $5,2 millones se fumaron. Y a la semana siguiente cobraron la segunda y un mes después nos cobraron la tercera. A pedido de Fujairah, la abogada presentó una querella. Y en la investigación, cuando parte esta causa, ya personalmente yo ingreso al sistema del Poder Judicial y busco dentro del sistema del Poder Judicial a la sociedad, a Harold Vilches, me encuentro con que existen estas causas en el norte y que estas causas son unas causas por contrabando, y a partir de hacerme parte de estas causas en Arica, te cubro los pasos por Chacayuta. Latrop contradice la versión de Vilches y asegura que su cliente no sabía que el oro era ilegal. Vilches tiene que firmar a través de su empresa una declaración del origen del oro, y obviamente él falsea cuál es el origen del oro porque él nunca declara que este oro no es oro chileno. Tenía pruebas de que ellos sabían que era oro de contrabando y a mí me demandaron por estafa y diciéndome que no, ellos no sabían y yo me dedicaba a esto. Que finalmente pasó lo que esperaba en el fondo. Si es que yo me caía o me equivocaba era mi culpa y me iban a culpar a mí nomás. Por eso nunca se quisieron asociar. Un día, Vilches llegó sin avisar a la oficina de la abogada Latrop. Una situación muy divertida porque un día aparece Harold Vilches en mi oficina, en esta misma oficina, y entra mi secretaria y me dice, está don Harold Vilches afuera, y fue así como, ¿cuándo viene la persona que tú tienes que ya sentarse a tu oficina a hablar contigo? Venía con su gerente de finanzas, que no me acuerdo cómo se llama. Recibí un correo de ella y en el pie de página aparecía que era la misma numeración. Creo que eran unos pisos más arriba de la oficina, de mi oficina en ese momento. Le mandé el correo respondiendo a que nos juntáramos y subí y me junté con ella y conversé con ella. Y la verdad es que entra un niño, se sentó con todo el desparpajo. Le dije que llegáramos a un acuerdo de pago y una forma de pago. Me ofreció entregarme más oro para compensar hasta los $5.2 millones. La verdad es que yo le dije que no había ninguna posibilidad que le recibiéramos oro, mientras no me acreditara cuál fuera el origen del oro, y se comprometió a hacer unos pagos. Cuando él me ofrece entregarme más oro, a mí se me levanta la alerta de dónde está sacando el oro. A esa altura, si bien ante la aduana de Arica insistía que el oro tenía su origen en Chile, los informes de los fiscalizadores lo desmentían. La única explicación razonable era el contrabando. Yo creo que él pensaba que podía recomponer la relación
y volver al negocio del oro con ellos. Pero una vez que uno ya había como encontrado este origen con los pasos por Chacayuta, al menos mi recomendación con el cliente fue ninguna posibilidad. Nosotros no podemos recibir pago en oro. No quisieron, y yo soy súper tajante, ¿cachai? En mis decisiones es como ya, ok, no quisieron, listo, doy vuelta a la página, sigo con esto. En noviembre de 2014, luego de haber entregado 12 cargamentos con oro en 5 meses, los envíos a Fujairah se detuvieron. Si hubiese exportado siempre, no sé, ponte tú un 50 kilos al mes, lo estaría haciendo hasta el día de hoy, si es que no me hubiesen pillado que estaba en Arica. Pero estaba la presión de Fujairah, que querían 1000 kilos a la semana. Y yo también, más cabros chicos, avisados, en ese minuto era como ya, no, todo se paga. Entonces me volví demasiado, creo que monetario, al tapar mis problemas con plata. Hoy en día entiendo que no se puede. Las grandes ligas del oro eran demasiado grandes. Cuando se sienta aquí, se retrata el cuerpo entero. No parece coincidente la edad de él con el negocio que hace. Estamos hablando de un niño que estudiaba vespertino. La verdad es que era una mente brillante, no lo voy a discutir, pero claramente era una mente brillante intelectual, con el arrojo, digamos, del que nada teme. Yo lo digo con mucho respeto, no solamente era muy joven, era muy impetuoso y era muy ignorante. No me refiero a título profesional, me refiero a que tenía la chispa para el negocio, pero le faltaba cultura, le faltaba número, le faltaba... Era muy de la cuenta del carnicero. Se notaba en cómo te hablaba. De la mano de la abogada Latrop, Fujairah siguió tramitando la querella por estafa. Esa acción judicial tardaría un par de años en arrojar resultados. A fines de 2014, Vilches nuevamente viajó a Arica para intentar recuperar el oro incautado. Y yo vuelvo a Arica después de la incautación con abogado, a tratar de conversar con la aduana. De hecho, lo primero que se le ofreció fue tratar de pagar los impuestos. La aduana no aceptó. Desde hacía meses seguían con sigilo sus movimientos, sus salidas del país para buscar oro y sus exportaciones a Emiratos Árabes. Acumulaban antecedentes para armar un caso por contrabando. De eso Vilches seguía sin enterarse. Es más, con la ruta de Dubái cerrada, dobló la apuesta. Una noche tomó el teléfono y llamó al peruano Rodolfo Soria. Fue breve. Rodolfo, envíame por favor el contacto de la refinería de Miami. Harold Vilches estaba listo para un nuevo salto. Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición: Harold Vilches 2023 y 2024, Marcela Chacaltana 2024, César Romero 2025, Dagoberto Muñoz 2024, Catherine Latrop 2024. Archivos en orden de aparición: Panorama Panamericana TV 2015.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.